Hola, bienvenidos a esta secuencia didáctica número 24, el cálculo del área de los polígonos. Aquí tenemos el primer ejercicio, dice, ¿cómo se obtiene el área de un cuadrado? Pues es la medida de lado por lado. Aquí en este caso sería 16p al cuadrado, ese sería el resultado. ¿Qué representa? Pues la p representa un valor desconocido. ¿El procedimiento para calcular el área sería el mismo? Sí, porque el procedimiento es igual para todos los cuadrados. Y aquí tenemos, si la base mide 6 y la altura mide 9, el área será 54. En el siguiente caso 1 y 5, pues L es igual a 5, sería 5L. 6M pues sería 6M, P y Q y B y H. ¿Qué relación identifica entre la medida de los lados y el área? El área es igual al producto de la medida de los lados. ¿Qué características tienen las expresiones de las dos últimas columnas al calcular el área? En las expresiones solo hay literales. ¿Con la expresión área igual a base por altura se calcula el área de cualquier rectángulo? Sí, es base por altura. ¿Qué figuras se forman a partir de la diagonal? Dos triángulos rectángulos, área igual a 4H. ¿Qué relación existe? Identifica entre el área del rectángulo y de los triángulos. Pues el área del rectángulo es el doble del área de un triángulo, área igual a base por altura entre 2. Como la expresión anterior de la relación de la expresión área igual a 4 por altura entre 2, ambas representan el área de unos triángulos obtenidos, son iguales, los dos representan el área de un triángulo. Si la medida de la base del rectángulo cambia por b, ¿qué expresión permite calcular el área del triángulo? Área igual a base por altura sobre 2, solo cambia la literal. ¿Qué significado pueden dar a expresiones de áreas anteriores? Pues son expresiones equivalentes con las que se puede calcular. ¿Cómo son los triángulos que se obtienen al hacer el corte? Pues son triángulos de rectángulos escalenos. ¿Cómo son el área del rectángulo formado y la del isósceles? Son iguales, solo se transforma la figura. ¿Esto se aplica a cualquier triángulo equilátero? Sí, para cualquier triángulo equilátero. ¿Cuál es el área del rectángulo que se obtiene a través de un triángulo isósceles? Es igual, base por altura. ¿Con qué expresión se puede calcular el área del triángulo isósceles? Base por altura sobre 2. A partir de la transformación, ¿qué interpretación puede dar la expresión área igual a base por altura sobre 2? Es la mitad del área de un rectángulo. ¿Qué datos se conoce del rectángulo y cuáles no? En este ejemplo, se conoce su área y la medida de sus lados. Si B es la medida desconocida, ¿cuál es el procedimiento? B es igual a 8 entre 4 igual a 2. Realice lo mismo para el triángulo. 16 es igual a 8 de altura entre 2. La altura es 16 por 2 entre 8 igual a 4 centímetros. ¿Cuáles son los resultados de cada figura? En la primera pues tenemos B, que son 8 centímetros. En el siguiente de área es de 50, pues son 5. En el que sigue la altura es de 10 y en el que sigue la base es de 9. ¿Qué relación identifica entre las medidas de sus bases y sus alturas? Tienen las mismas medidas. ¿Qué procedimiento se lleva? Se multiplica la base por altura. ¿Cómo son entre sí las áreas del romboide y del triángulo y del rectángulo? Pues son iguales. ¿Con qué procedimiento es posible calcular el área del romboide? Si se aplica a cualquier romboide, o sea, se puede para cualquier romboide. ¿Qué relación hay entre la medida de la base y la altura del rectángulo con las diagonales del rombo? Pues que son iguales. ¿Qué parte del rectángulo se usó para calcular los triángulos? Se usó la mitad. Escribe el procedimiento. Se multiplica la diagonal mayor por la diagonal menor y se divide entre 2. D por D entre 2. ¿Lo anterior se aplica para cualquier rombo? Sí. De acuerdo con la transformación del rombo, ¿qué sentido tiene la expresión área igual a diagonal mayor diagonal menor entre 2? Representa el área del rombo porque las figuras solo se transformaron sin modificar la superficie. ¿Qué relación existe entre el rombo y la figura formada? Pues en la misma área, se transforma en un romboide. ¿Qué relación identifica entre la base por altura con las diagonales? La altura mide la mitad que la diagonal mayor del rombo, mientras que la base es igual a la diagonal menor. ¿Con qué procedimiento es posible calcular la medida? Diagonal mayor por diagonal menor entre 2 corresponde al área del rombo. Un rombo tiene un área de 40 centímetros y la medida de su diagonal mayor mide 8. ¿Cuánto mide la diagonal menor? Mide 10. En base a las dos imágenes, ¿cuánto mide la base del rectángulo? Base mayor más base menor y son sus unidades. ¿A qué es igual la altura del triángulo? Es igual a altura sobre 2. De acuerdo con las respuestas anteriores, ¿cuál es el área del rectángulo? El área del rectángulo es base por altura entre 2.
¿Qué interpretación puede dar a la expresión anterior? La expresión puede calcular el área del trapecio, pues tiene la misma área del rectángulo. ¿Con la expresión se puede calcular el área de cualquier trapecio? Sí, de cualquier trapecio. ¿Cuánto mide la base del romboide? Base más base, unidades. ¿Cuál es el área del romboide? Área es igual a base mayor más base menor por altura. ¿Cuánto mide el área de un solo trapecio? Mide base mayor más base menor por altura sobre 2, es la mitad del área de un romboide. Tenemos estas expresiones en relación con la imagen. En la imagen A, el resultado será en el inciso B, diagonal, la D es igual a 24 entre 4, en el que sigue es la C, la B es igual a 153 entre 9 y en este caso la E es igual a altura igual a 100 entre 12.5. ¿Cuáles son las siguientes expresiones que no permiten obtener el área del rombo? La A, la 1 y la 3. ¿Por qué las expresiones seleccionadas no permiten calcular el área de un rombo? Porque en esos casos se divide entre 4, pero hay que dividir entre 2. ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado que tiene 81 centímetros cuadrados? 9, porque 9 por 9 es 81. ¿Cuánto mide la base de un rectángulo que tiene 180 centímetros cuadrados de área y la altura es de 40? La base 4.5, porque 180 entre 40 nos da 4.5. ¿Cuál es la medida de la base por altura de un romboide cuya área es de 400 centímetros y la medida de la base de 50? Mide 8 centímetros porque 400 entre 50 nos da 8. Bueno, con eso estamos terminando esta secuencia didáctica. Espero que te haya ayudado a resolver tus dudas. Nos vemos más adelante. Hasta pronto.